escucha? ¿Bien? ¿Funciona bien? ¿Se escucha? Adecuado. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Gracias por acompañarnos. Apreciamos mucho que cubran esta presentación, pues con ello los medios cumplen su función social de acercar información relevante a la sociedad en general y en nuestro caso concreto, en este caso que vamos a tratar, una discusión amplia sobre el derecho a la educación y las alternativas para defenderlo y promoverlo. Agradecemos a nuestros compañeros de los medios nacionales que tienen sede aquí en la Ciudad de México y también especialmente a los representantes de los medios de Oaxaca, Michoacán y Guerrero que nos acompañan hoy. Ya hicimos con ustedes otras 2 sesiones llamadas Justicia para Oaxaca. Esta es la tercera y es muy probable que no sea la última, pues ese estado de la República padece muchas y graves situaciones en las cuales el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes se ve violentado, pospuesto o negado. Recapitulando, en Justicia para Oaxaca 1, informamos de la denuncia que hicimos ante la Procuraduría General de la República para que investigara el pago indebido a líderes sindicales que cobran como maestros sin dar clases. El 21 de julio, como recordarán, 21 de julio de 2015, el gobierno del Estado anunció la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO, una decisión necesaria para comenzar a recuperar la rectoría sobre el sistema escolar de la entidad. Ese primer paso fue acompañado y respaldado por el gobierno federal y fue apreciado por muchos grupos de la sociedad oaxaqueña y por las organizaciones de la sociedad civil, como nos manifestamos en su momento. Ante el amago de la dirigencia de la sección 22 de impedir el arranque del nuevo ciclo escolar 2015-2016, que en todo el país estaba marcado para comenzar en agosto, en la rueda Justicia para Oaxaca 2 dimos arranque a una campaña comunicativa para alertar del daño que representaría que esa amenaza al ejercicio del derecho de los niños a aprender se cumpliera y también que se pasara de lado el derecho de los maestros a presentarse a cumplir su labor sin tener represalias de la dirigencia. Para que los ciudadanos ejercieran su derecho de petición, hicimos llegar su inconformidad a las autoridades estatales y federales para exigirles el arranque puntual del ciclo, el cumplimiento cabal de las jornadas del calendario escolar y la aplicación de todos los demás preceptos relacionados con el servicio profesional docente. La captura del sistema educativo de ese estado ha generado consecuencias devastadoras sobre el presente y el futuro de los oaxaqueños. Unos pocos datos nos retratan el descuido y el deterioro de la educación pública en Oaxaca. Los vamos a ir viendo en la pantalla. Las fechas acumuladas solo de 2011 a 2015 suman 105 días sin clase, considerando afectaciones generales en todas las escuelas del Estado, a lo que habría que agregar las suspensiones regionales o en cada escuela, y eso al margen todavía del ausentismo individual de los maestros. Sí, alguien pudo haber tenido incluso menos jornadas en este tiempo, en estos años. No se han realizado, como corresponde, las evaluaciones de logro de aprendizaje para los alumnos, ni en el caso de enlace ni con el esquema actual de Planea. Entonces no sabemos adecuadamente cuál es el logro de aprendizaje. Los pocos datos disponibles sobre aprendizaje presentan un alarmante panorama. Los datos de PISA 2009 ya señalaban que 6 de cada 10 alumnos oaxaqueños a los 15 años no alcanzaban el nivel mínimo aceptable en matemáticas y ciencias y que la mitad no lograban una comprensión elemental de lo que leían. Si sumamos a los alumnos del siguiente segmento, ahí están en rojo, el siguiente segmento en naranja, si sumamos a los alumnos del siguiente segmento, que es el mínimo aceptable, es el deterioro de lo que apenas alcanzan, estamos hablando de entre 8 y 9 de cada 10 en Oaxaca con gravísimas dificultades para seguir aprendiendo. En Mexicanos Primero desarrollamos un índice compuesto considerando los resultados de aprendizaje, la tasa de deserción, lo adecuado de la supervisión
la certificación de los maestros y la activación de los consejos de participación social. En 2014, Oaxaca resultó en el lugar 31 en primaria y en el último lugar en secundaria en el comparativo de las 32 entidades. Si ya el desempeño educativo de nuestro país es bajo y mediocre, en el caso de Oaxaca es gravemente deficiente, una falla generalizada, incluso después de haber hecho el ajuste por condición socioeducativa de las familias. Frecuentemente se dice, no, es que no es justo comparar Oaxaca con otras entidades porque es más pobre, porque las familias de origen tienen limitaciones. Eso es cierto y nosotros hicimos ese ajuste en nuestro indicador y aún así Oaxaca queda en los últimos lugares. Hay un gran desorden y discrecionalidad en el manejo de las plazas docentes. En 2013 no se pudo realizar a cabalidad el censo de maestros, alumnos y escuelas de educación básica, llamado CEMAVE, con cerca de 54,000 maestros que rechazaron el pase de lista. En el cotejo mínimo, con los pocos datos disponibles, resulta que de 298,000 personas que cobraban como maestros, pero no servían a la educación en todo el país, solo en la muestra parcial de Oaxaca, a la que le faltó básicamente más de la mitad, aparecieron en el censo, ya referido a Oaxaca propiamente, 1,384 aviadores, 298 comisionados a labores sindicales con pagos indebidos, 613 que estaban en otro centro de trabajo y hasta 900 jubilados, retirados o fallecidos que estaban colocados como si fueran maestros en activo. Entonces decíamos, ¿no?, muy persistente los maestros de Oaxaca que todavía van a dar clase a pesar de que ya fallecieron. La sobrecarga en términos de plazas adjudicadas se puede notar en este sencillo ejercicio. Con los pagos del FONE en 2015, que corresponden a 84,587 individuos, es decir, en la nómina pagada por la Federación, los maestros de Oaxaca son pagados por la nómina federal. El gobierno del estado de Oaxaca en educación básica no aporta al pago de los maestros, son todos recursos federales. Se paga, entonces, como no necesariamente coinciden, entonces personas pagadas son estas, digamos, 84,587. No sabemos si son maestros, pero son personas pagadas en la nómina. La relación de alumno por maestro, como pueden ver ahí, sería de 11:1. Eso es imposible. Ello implicaría que en Oaxaca no hubiese ni una sola escuela multigrado, y hay muchísimas, prácticamente la mitad, y que no hubiera hacinamiento en las aulas de las escuelas que tienen cierta infraestructura, lo cual es notoriamente distinto. 11:1 es una proporción que tienen países como Estonia o Finlandia. Es prácticamente un Montessori que pudieras atender a 11 alumnos por maestro. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que se le está pagando a muchas personas como si fueran maestros, pero no es cierto que estén en las aulas. Un último dato: en la más reciente revisión de la cuenta pública, la que se acaba de publicar hace unas semanas, la Auditoría Superior de la Federación detecta gastos fuera de norma en la educación básica de Oaxaca por más de 1,000 millones de pesos, 65 de los cuales, 65 millones de pesos, directamente la Auditoría Superior de la Federación, no Mexicanos Primero, la Auditoría Superior de la Federación, directamente relaciona con pagos ilegales a comisionados de la sección 22 en 2015, perdón, en 2014. Como saben, hay un retraso de casi 2 años en la revisión de la cuenta pública. Ya mucho se ha comentado sobre la lógica clientelar y corrupta que convirtió a las autoridades en Oaxaca en promotores, luego cómplices y finalmente en comparsas pasivos de una dirigencia sindical que se arrogó la conducción directa del sistema escolar del Estado. También lamentable y deshonesta ha sido la pretensión de excepcionalidad para Oaxaca, que lejos de atender a su verdadera identidad pluricultural, ha sido usada de pretexto y justificación tramposa para prácticas de despojo e irresponsabilidad, y que en la realidad cotidiana sigue propiciando que los niños y sus familias de muchas comunidades étnicas queden aplastadas y acalladas por el férreo control de una dirigencia ambiciosa y rijosa. La identidad indígena
es usada de pretexto. No es un verdadero respeto a la identidad de cada comunidad. La herencia de este control extralegal ha sido la distribución arbitraria de poder político, la captura de fondos públicos y el sometimiento de los maestros mismos a una dinámica de coerción que los desprofesionaliza, los aleja de su profesión, les quita oportunidades de mejora y los rebaja a un control agobiante para obligarlos a acudir a marchas, plantones y a la ocupación o destrucción de la propiedad pública. Lo peor siempre ha sido el desprestigio acumulado sobre el global de la profesión. Lo que ha logrado la cúpula de la sección 22 es que ese desprecio que algunos ciudadanos sienten por esas manifestaciones se extienda como mala fama a todos los maestros de México. Tienen una gran deuda con el prestigio de todos los maestros de México. Se hacen generalizaciones injustas a este propósito y sobre todo se frustra el potencial liberador y ecualizador de la educación pública para las jóvenes generaciones del Estado. En medio de esta vorágine de discursos y acciones de los adultos, ¿dónde quedaron los niños? ¿Quién les da voz? Lo que de verdad sería revolucionario es que todos los adultos involucrados reconocieran por una vez el interés superior de la infancia y se pusieran a servir a los niños en lugar de servirse de ellos. Ante las diversas coacciones y bloqueos, el Poder Legislativo de Oaxaca incumplió con la armonización oportuna de su ley de educación con la normativa derivada de la reforma al artículo 3. Por ello, el Ejecutivo Federal interpuso la controversia constitucional en 2014, que apenas se resolvió el sábado pasado, 5 días antes del plazo máximo, que el Congreso local entonces cumplió ya con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Era el incumplimiento de un apremio judicial del máximo tribunal. Es decir, iban a caer en un desacato gravísimo si no lo hacían. La nueva Ley de Educación del Estado incorpora por fin los elementos de la evaluación, servicio profesional docente y participación social que se derivan del nuevo mandato constitucional, además de dar su lugar propio a la identidad multicultural y plurilingüística de la entidad, con garantías tanto para la equidad como para la calidad. Eso ya está en la nueva ley, lo veremos ahora que salga el decreto. Hay señales muy esperanzadoras de cambio que apenas despuntan, como la reorganización del IEPO y la armonización de la ley. Pero como dije al inicio, seguirán otras sesiones de justicia para Oaxaca, pues no podemos bajar la guardia. Tendremos que confirmar el cumplimiento pleno de la implementación del orden jurídico en ese estado. Que se publique una nueva ley de educación para Oaxaca no significa que se va a cumplir de inmediato, tendremos que estar atentos. Michoacán, Guerrero y Chiapas no son ajenos a estas dificultades y por ello exigimos que ahí también se supere la etapa de captura y de chantaje, que se consolide la educación pública, que sí ponga al centro a los titulares del derecho, a las niñas, los niños y los jóvenes. Por el contrario, hay que acelerar el paso y recuperar en lo posible el tiempo perdido, para que la reforma dé frutos justo en estos estados, en estas comunidades donde es más necesaria. Es necesaria la reforma educativa en todo el país, pero más que en cualquier otro lado, justo en estos estados. En esta sesión, mis compañeros expondrán los objetivos y el resultado que hasta el momento tienen unas demandas de amparo en torno a las ausencias injustificadas de maestros de Oaxaca durante el ciclo escolar pasado, y que tienen un valor especial porque demuestran la gravedad de la situación en la vida escolar cuando la protesta con abandono de la labor docente se ha vuelto casi normal y esperable. Una nota para nuestros compañeros de los medios de comunicación: no vamos a dar detalles de los demandantes precisamente por las razones de resguardar el proceso judicial como corresponde. Es una obligación que tenemos y la vamos a cumplir. No vamos a dar detalles sobre los demandantes, salvo nosotros, Mexicanos Primero, a través del brazo jurídico, y ya explicaremos cómo somos codemandantes con los niños de Oaxaca que están en estos procesos que les vamos a comentar. Queremos destacar la particular relevancia de los casos de amparo en esta coyuntura que estamos viviendo, ante la amenaza esgrimida por la dirigencia de la coordinadora de un próximo paro general. Quedaron que lo arrancaban este viernes, 15 de abril, ya lo mandaron para 15 de mayo, y bueno, pues veremos qué poder de convocatoria tienen
pero el hecho es que está esa amenaza. Los medios han registrado que las convocatorias de la cúpula de la CENTE han decrecido, cada vez son menos nutridas, digamos, sus manifestaciones, pero harían muy bien los maestros en considerar que ya no deben temer represalias y que es el momento para no dejarse arrastrar a la protesta que, justo por implicar ausentarse de la labor docente, contradice la responsabilidad que los maestros tienen como educadores y como guías en la convivencia cívica. El valor de este caso que les vamos a presentar, estos casos de amparo, es que llegan al fondo de la cuestión, que nos respondamos si los niños pueden contar con maestros que les den oportunidad de aprender, si sus padres y tutores pueden hacer algo por las vías legales y pacíficas, no ilegales y violentas, legales y pacíficas, para contener el atropello, y si los ciudadanos podemos pasar a la acción para que se concreten las atribuciones institucionales y los dictados de la ley que aterrizan el mandato. Es decir, ahí están las leyes y ahí están las autoridades, pero la autoridad es en ocasiones omisa para aplicar la ley, que es su mandato. Entonces, podemos hacer algo los ciudadanos, tenemos medios de apremio para eso, y entonces, si somos el origen de la soberanía, nosotros les dimos el mandato a los funcionarios a través del proceso democrático, y como veremos, tenemos instrumentos para exigirse. Gracias. Paso ahora la palabra a María Teresa Aguilar para que nos comente más detalles. Bueno, sí. Bueno. Ya. ¿Sí se escucha bien? Sí. Okay. Buenos días a todas y a todos. En junio del año pasado, la sección 22 de la CENTE llamó a paro magisterial. En esa ocasión, la suspensión de clases duró 12 días hábiles. No era la primera vez que lo hacían. Nada más en el ciclo escolar 2014-2015, como puede verse en la lámina, los niños oaxaqueños, nada más en ese ciclo escolar, no pudieron ir a clases en 25 días hábiles por paros magisteriales. Eso sí, se pagaron íntegramente las quincenas correspondientes. Como ya David lo señaló, desgraciadamente los paros magisteriales son muy comunes en Oaxaca. Los padres de familia y los estudiantes ya están acostumbrados a ello. Se enteran de los paros magisteriales a través de los medios de comunicación, por notas que las maestras les dictan en sus cuadernos, por circulares, por reuniones de padres de familia a los que los convocan, o simplemente llegan a la escuela y la encuentran cerrada. La mayoría de las veces no saben siquiera cuándo durará el paro y se enteran cuándo podrán regresar a la escuela a través de los medios de comunicación o a través de megáfonos en sus comunidades. Pero, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley ante esta situación? El artículo 3 de nuestra Constitución establece que es el Estado quien debe garantizar la idoneidad de los docentes y de los directivos para que logren el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Por su parte, los artículos 51 y 52 de la Ley General de Educación establecen que el calendario escolar es de 200 días hábiles y que de presentarse interrupciones en el servicio educativo por caso extraordinario o de fuerza mayor, la autoridad educativa debe tomar las medidas para recuperar los días y horas perdidos. Por su parte, la Ley General del Servicio Profesional Docente establece en su artículo 76 que precisamente con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo, el personal docente, los directores y supervisores que falten por más de 3 días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 días naturales sin causa justificada, deben ser separados del servicio sin responsabilidad alguna para el Estado.
Con el número de días perdidos en Oaxaca por año escolar, se verifica que la ley educativa no se cumple en ese estado, violando flagrantemente el derecho de sus niños a tener clases. Pero ¿cuál es la razón de ser de esas normas? La razón es muy clara y sencilla. ¿Cómo se puede aprender si no se puede ir a la escuela? El derecho a asistir a la escuela y a que sus maestros les den clases es la base mínima para poder aprender. El sistema debiera garantizar por lo menos la apertura de las escuelas y el cumplimiento de las actividades de aprendizaje todos los días hábiles. Hartos de esta situación y de que las autoridades educativas no hicieran algo para corregirlo, decidimos ampararnos. ¿Pero por qué un juicio de amparo? Porque el amparo es el medio establecido por la Constitución mexicana para reparar violaciones de derechos humanos. El derecho a la educación es un derecho humano reconocido tanto por nuestras leyes como por diversos tratados internacionales de derechos humanos que México ha suscrito y que son obligatorios. Era hora de que el Poder Judicial Federal interviniera en el asunto para tratar de frenar o corregir. ¿Quiénes fuimos los demandantes? Aprender Primero, que como ustedes saben es el brazo jurídico de Mexicanos Primero, y 3 niños oaxaqueños, a través de sus valientes padres que decidieron que tenían que hacer más que resignarse ante la normalidad de la violación al derecho a la educación de sus hijos. En palabras de estos padres de familia, lo que buscan es mejorar la educación de sus hijos a través de esta demanda, pero sobre todo que estos casos sirvan para otros niños de Oaxaca y para futuras generaciones de niños y niñas oaxaqueños. Aprender Primero interpuso, como les decía yo, junto con estos 3 niños, los amparos, no solo para acompañarlos, sino con un interés propio. Esto debido a que la Suprema Corte de Justicia le reconoció a Aprender Primero el año pasado su interés legítimo para defender el derecho a la educación de otros. Mexicanos Primero ha apoyado desde un principio a estos padres valientes que se atrevieron a alzar la voz a través de los medios institucionales para la defensa del derecho de sus hijos. No solo hemos proporcionado asistencia jurídica en la elaboración de la demanda y en la tramitación del juicio, sino que ante el riesgo que corrían, tanto ellos como los menores involucrados, solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que dictaran las medidas cautelares necesarias para garantizar su seguridad, incluso física. En respuesta a la petición de Mexicanos Primero, en julio y agosto de 2015, del año pasado, estos organismos de derechos humanos dictaron medidas cautelares. Es decir, ¿en qué consistieron esas medidas? Ordenaron al IEPO y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la adopción de todas las medidas para evitar cualquier conducta que atente contra la integridad física o psicológica de los involucrados o represente un acto de intimidación o represalia de cualquier tipo en su contra, incluyendo las de carácter académico. Porque nadie que busque justicia por la vía institucional y legal debe ser reprimido, discriminado, amenazado u hostigado, y menos si se trata de menores de edad. En Mexicanos Primero estamos convencidos que solos no podemos mejorar la educación de nuestros niños. Por eso buscamos unir esfuerzos para lograrlo. Para el caso de los litigios estratégicos, como ustedes saben, siempre hemos contado con abogados externos generosos que comparten su tiempo y talento para la defensa del derecho a la educación. En esta ocasión contamos con una talentosísima abogada, Claudia Aguilar Barroso, que no solo nos ha ayudado con sus conocimientos técnicos y sin cobrarnos un solo peso,
sino con una gran pasión por ser originaria ella misma de Oaxaca. Es un privilegio para Mexicanos Primero y Aprender Primero contar con la ayuda de Claudia y su equipo de abogadas, dos de ellas están aquí presentes. Ellas llevan los 3 amparos que presentamos en esta materia y les han dado seguimiento de una manera absolutamente profesional y con una pasión y desempeño realmente sobresaliente. En verdad, agradecemos su tiempo y su dedicación para llevar estos 3 juicios al mismo tiempo. Antes de darle la palabra a Claudia, quiero presentarla. Claudia Aguilar Barrosa es egresada de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con estudios de especialización impartidos de manera conjunta por el ITAM, la Universidad Carlos III de Madrid y la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina. Cursó la maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana y el programa de doctorado en esa misma universidad. Actualmente se encuentra preparando su tesis doctoral. Es profesora titular del Derecho Procesal Constitucional en la Escuela Libre de Derecho y abogada litigante en materia constitucional y de amparo. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y es socia del despacho Aguilar Barroso y Asociados. Con mucho gusto le doy la palabra para que nos explique un poco más sobre estos 3 amparos. Buenos días. Gracias, Tere, sí se escucharon, por tus generosas palabras. Y gracias a Mexicanos Primero y Aprender Primero por habernos dado la oportunidad, a mí y a mi equipo. Como dice Tere, sí, efectivamente, soy originaria de Oaxaca, amo a mi estado y para nosotros es una gran oportunidad de poner un grano de arena en esta importante tarea y en la salvaguarda de este derecho fundamental que tenemos todos los mexicanos, pero específicamente por las futuras generaciones que son los menores. Entonces, más bien los agradecemos a nosotros de poder contribuir en esta importante causa. Para explicar un poco con más detalles, sin entrar en tanto tecnicismo, el contenido respecto a estos juicios de amparo que promovimos como estrategia, Aprender Primero, como dice Tere, no nada más acompañando a los menores quejosos, sí, o a los demandantes, para que lo entendamos, y bueno, a sus padres que efectivamente acuden en representación de los menores. La idea fue diseñar, como comentaba David, instrumentando y haciendo uso de este derecho que nos otorga la Constitución a todos y cada uno de los ciudadanos, porque no es alguien que esté haciéndolo por capricho, es un derecho que tenemos todos para la tutela efectiva de nuestros derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Es una vía legal, pacífica, pero sobre todo una vía con la cual contamos todos los ciudadanos y que debemos entender que la tenemos. Ante la ineficacia, a lo mejor, de los mecanismos de las autoridades administrativas o legislativas de cumplir con su tarea, también tenemos el Poder Judicial, y el Poder Judicial no puede actuar de una manera gratuita u oficiosa, tiene que hacerlo de una manera exhortada por parte del demandante, en este caso los quejosos de los juicios de amparo. Decidimos promover 3 demandas precisamente porque eran 3 menores representados por sus padres, junto con Aprender Primero, de una primaria, una secundaria y 2 secundarias en el estado de Oaxaca. Se promovieron en el Distrito Federal porque acudimos ante jueces federales con sede en el Distrito Federal, porque por estrategia además era conveniente promover las 3 demandas y acudir a que participaran más miembros del Poder Judicial Federal, así como en otras ocasiones, como el caso de la controversia a la que hacía referencia David, pues llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En concreto, lo que hicimos fue demandar a las autoridades estatales y federales las omisiones en las que estaban incurriendo. Son omisiones, lo cual es de la mayor importancia. No se trata de un acto concreto. En el caso de los amparos, lo que estaban haciendo las autoridades era no hacer. Estaban dejando de cumplir con sus obligaciones establecidas por la Constitución, por el derecho a la educación que establece y reconoce el artículo 3 constitucional, y por la Ley General del Servicio Profesional Docente, específicamente el artículo 76. El artículo 76 le otorga atribuciones muy claras al IEPO, al Instituto Estatal de Educación del Estado de Oaxaca, que sufrió esta reestructura recientemente, en el sentido de que a los maestros faltistas se les someterá a un procedimiento administrativo que puede traer como consecuencia el que se les destituya de sus empleos.
es la consecuencia que puede llegar a darse una vez que las autoridades apliquen el procedimiento establecido en el artículo 76, cosa que en el caso concreto no hicieron. Ante la convocatoria del sindicato de maestros de llegar a este paro nacional y que por los medios de una cobertura amplia de todos estos casos, todo México sabía que los maestros de Oaxaca no estaban en las aulas, sino que estaban en la Ciudad de México, y que durante estos 12 días hábiles del mes de junio del año pasado estuvieron en la Ciudad de México. Asimismo, demandamos omisiones por parte de autoridades federales. Muy importante, en específico la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Tesorería de la Federación. ¿Por qué son importantes las omisiones? Porque ellos tienen facultades de vigilar hacia dónde se van los recursos, y siendo estas autoridades federales las encargadas del pago de la nómina nacional como consecuencia de la famosa reforma educativa, entonces fueron omisos, porque todos sabemos que los maestros no estaban en sus aulas, y entonces, si esos maestros no estaban en sus aulas, pues no se debía haber pagado la nómina. Ahora, en el caso concreto, por tratarse de un juicio de amparo, los quejosos solamente son estos menores y aprender primero. En las condiciones, el amparo lo que pretendía era dotar de contenido real al artículo 76 y que no se quedara en letra muerta. El Poder Judicial de la Federación resolvió concedernos, de estas 3 demandas de amparo, ya se han resuelto en primera instancia 2 de esas demandas de amparo. En ambas sentencias, los jueces de distrito, que son 2 jueces de distrito, que tomaron muy en serio el estudio de los planteamientos que se hicieron en esas demandas, resolvieron concedernos el amparo. Y se concede el amparo para efectos de que se logre dar vida al artículo 76 y efectivamente las autoridades que han sido omisas en la aplicación de los procedimientos que establece el artículo 76 puedan ya sea acreditar que efectivamente realizaron todas las acciones necesarias para el ejercicio de sus facultades, para que las escuelas en concreto, los niños, se apliquen las leyes, se apliquen los reglamentos a los maestros y docentes y al personal administrativo fiscal, o en caso de no haberlo hecho y no poderlo acreditar, lo hagan. Esto es de la mayor relevancia. ¿Por qué? Porque tienen en sus facultades dotar de contenido real al artículo 76 constitucional, que fue una de las grandes aportaciones que trajo consigo la reforma educativa. Es un tema que veníamos arrastrando durante muchos años. La falta de los maestros es algo con lo que uno está de alguna manera en la normalidad, no esto que ocurre en la escuela de Oaxaca, que acaba muy bien de relatar Tere, que además es lo que los padres de familia nos transmitían, pues llegar a la escuela y está cerrado. Entonces, con estas sentencias, lo que se logra es que un juez federal mande un mensaje claro de que en el caso concreto no se pueden seguir haciendo las autoridades, siendo omisas en el ejercicio de sus facultades y sus atribuciones, y que si las autoridades administrativas no les alcanzan los recursos para efectivamente hacer efectivas estas atribuciones, podrá el Poder Judicial Federal intervenir. Estas sentencias, como les acabo de indicar, no son definitivas, sí se resolvieron en primera instancia, lo dictaron 2 jueces de distrito en materia administrativa, con sede aquí en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pero pues evidentemente pues habrá unos recursos que interpusieron algunas de las autoridades y la última palabra la tendrá un tribunal colegiado de circuito, o en caso de que se considere de importancia y trascendencia el tema, podría incluso llegar a ser un tema que se debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hoy por hoy tenemos por lo menos 2 resoluciones que son un mensaje muy importante. Cuando David relataba la situación que ocurre, por ejemplo, en Oaxaca y las convocatorias que hace el sindicato, también es un mensaje que ha sido resultado del solo trámite de estas demandas de amparo, que de alguna manera las marchas, las manifestaciones han estado, no han sido ausentes, pero han sido menos nutridas en cuanto a la participación de los docentes. A mí, por último, me parece sumamente importante recapitular con ustedes de frente el tema de la importancia de la participación del Poder Judicial de la Federación en defensa, en este caso específico, del derecho humano a la educación. Es importante la defensa de todos y cada uno de nuestros derechos, pero sobre todo del derecho a la educación. En estas acciones que han ordenado diversos jueces, en el caso que estamos retomando en este momento, han sido 2 jueces de distrito, se ha ordenado reparar violaciones cometidas en contra de la continuidad del servicio educativo mexicano. Queremos resaltar además que estas 2 sentencias no son hechos aislados, ni son disposiciones o resoluciones caprichosas de un juez de distrito. Al contrario,
Son resoluciones que emiten jueces valientes, comprometidos con el ejercicio de la importante tarea que tienen como miembros del Poder Judicial Federal. Son jueces muy valientes que no se amedrentan ante otros factores reales de poder, ante las amenazas de los líderes sindicales y ante nada. Es un tema que nosotros como ciudadanos tenemos a nuestra disposición, que es el juicio de amparo, y son jueces muy valientes que además ejercen su función. He escuchado, por ejemplo, en otros casos donde de repente dicen, bueno, es que la salida idónea no viene con una resolución de la Corte, podría ser que es la salida por la puerta trasera, y me permito disentir con esas opiniones. Al contrario, es la manera de mandar un mensaje claro en una democracia donde efectivamente el Poder Judicial Federal participa de manera activa en dotar de contenido real a los derechos que tenemos reconocidos todos y cada uno de los mexicanos. En este caso, además, nuestras futuras generaciones, que son el futuro de México. No son casos aislados, ocurre también en Chiapas, ocurre en Michoacán, ocurre en Guerrero, pero también ha habido padres valientes en otras entidades federativas, de las cuales ustedes también como medios nos han dado cuenta. Ha habido papás valientes en escuelas en Baja California, donde ante la ausencia y el paro magisterial de sus maestros, también hicieron uso del juicio de amparo para pedir que se diera una suspensión y que ante la falta de los maestros, ellos estaban ejerciendo su derecho a manifestarse, pero que los estudiantes tenían derecho a tener un profesor en las aulas, y así se logró también por jueces valientes federales que otorgaron suspensiones para efecto de que las autoridades estatales en materia educativa asignaran a otro docente a esas aulas. Entonces, lo que nosotros queremos transmitir es, no es el primer caso y seguramente no será el último, pero creo que mandamos un mensaje claro como ciudadanos, como profesionistas, como padres de familia y como instituciones que la verdad lo hacen de una manera desinteresada, como Mexicanos Primero y como Aprender Primero, de tomar en nuestras manos, de empoderarnos como ciudadanos y de exigir aquello a lo cual tenemos derecho. Muchas gracias. Claudia. Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimadas y estimados amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Un especial agradecimiento a los compañeros de la prensa que viajaron desde Oaxaca, Guerrero y Michoacán para estar con nosotros este día. También mi agradecimiento y reconocimiento para David y para todo el equipo de Mexicanos Primero por la organización de este evento. En esta ocasión, mención especial merecen Tere Aguilar y Maca Velázquez de Aprender Primero, el brazo jurídico de Mexicanos Primero, y Claudia Aguilar del despacho Aguilar Barroso y Asociados por la construcción y seguimiento puntual de los casos jurídicos que nos reúnen el día de hoy. Su tesón, capacidad y talento se han desplegado para asegurar fallos históricos que les hemos compartido el día de hoy. En esta ocasión también quiero resaltar, como ya lo hizo Tere, la participación de Claudia y de sus fieles compañeras de causa, Olivia Castellanos y Sandra Clichel. No solo han hecho todo este arduo trabajo legal, lleva cerca ya de un año, de manera gratuita, pro bono, como se dice en el argot legal, lo han hecho con una calidad y puntualidad encomiables. Es difícil, en verdad, exagerar el empeño y generosidad que han derrochado en este asunto. Y, como ya lo comentó la misma Claudia, para ella y para su equipo debe ser muy gratificante, pues ella es originaria de Oaxaca y quiere mucho a su estado. Por último, también quiero resaltar la valentía, entereza y coraje de los padres de familia. No podemos dar sus nombres, como ya comentó David, por consideraciones judiciales y también por la misma seguridad de los padres y de sus hijos. Pero quiero resaltar su valentía, su entereza y su coraje, porque conocedores de los riesgos para ellos y para su familia, decidieron buscar el amparo de la justicia ante los atropellos de las cúpulas sindicales y la inacción de las autoridades educativas. Yo seré muy breve, queridos amigos. Lo que quiero comentarles son las 5 razones por las cuales, en mi opinión, estos fallos de 2 jueces les ponemos el mote de históricos. Primero,
porque vuelven a privilegiar desde el Poder Judicial de la Federación el derecho de los niños, niñas y jóvenes a una educación de calidad por encima de los intereses, prebendas y corruptelas de cúpulas sindicales. Segundo, porque se sienta un nuevo precedente de respeto a la ley y el Estado de Derecho en materia educativa. La única manera de que sea exitosa dicha reforma educativa es si se aplican a cabalidad los preceptos legales de la misma. El mismo secretario de Educación ha insistido en ello de manera reiterada. Si coinciden los poderes ejecutivo y judicial en la aplicación de la ley, avanza la reforma educativa. Tercero, se abre una nueva avenida legal y judicial para que los padres y madres de familia, no nada más de Oaxaca, sino de toda la República, puedan defender el derecho de sus hijos a tener un servicio educativo de calidad, como lo marca el artículo 3 constitucional. El potencial despido de maestros faltistas envía un poderoso mensaje al magisterio de Oaxaca y de México. No falten a clases de manera injustificada, afectando el derecho de niños y jóvenes, so pena de perder el empleo. El potencial inhibitorio sobre el ausentismo magisterial es lo que le da gran importancia a estas sentencias. Ya comentaba David y Tere que del 2011 para acá 105 días sin clases los niños de Oaxaca. No es posible, pero es de llamar la atención que desde que los padres de familia y Aprender Primero presentaron estas demandas de amparo en junio del año 2015, los maestros de las 3 escuelas no se han ido a paro ni un solo día. Ese es el efecto que buscamos tengan estos fallos judiciales en todo el país. Los niños de Oaxaca y los niños de México merecen ciclos escolares de 200 días y los necesitan. Nadie, por otro lado, cuestiona el derecho de los padres, de los maestros a manifestarse e inconformarse. Están en su derecho, pero la ley y ahora el Poder Judicial marcan que se puede y debe ejercer ese derecho sin afectar los derechos de los niños. Quinto y último, el Poder Judicial envía un mensaje muy claro también. La reforma educativa se tiene que aplicar en todo el territorio nacional y en particular en donde más se necesita, Oaxaca. Y como ya se comentó aquí, que echen a remojar las barbas las dirigencias sindicales y las autoridades sumisas de Michoacán, Chiapas y Guerrero, lugares en donde se le ha faltado a la niñez como se le ha faltado en Oaxaca. Todos estos mensajes son de especial importancia en un momento crítico para la reforma educativa. La coordinadora, como comentó David, vuelve a amagar con ir a otro paro magisterial masivo. La resistencia a los concursos, la evaluación magisterial y la reforma educativa siguen latentes en distintos puntos de la República. Es el momento de poner los intereses de la reforma, los dictados de la ley y sobre todo el derecho de los niños. Insistir, esto todo es en torno al derecho de los niños, por encima de las prebendas de unos cuantos que en realidad siempre han sido enemigos de lo educativo. Quiero terminar también agradeciendo, ya lo comentó Tere, a las autoridades de Oaxaca, tanto al IEPU y las Secretarías de Gobierno y Seguridad Pública, así como a las instancias de defensa de derechos humanos federal y local, la protección y garantías que han ofrecido a las familias que se atrevieron a dar este paso histórico. Hemos estado en contacto con estas autoridades para volver a pedirles que extiendan estos cuidados y que los aseguren. Ayer hablé con el segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Van a reexpedir las medidas cautelares a todas las autoridades para que así sea. Y hemos estado en contacto con las autoridades oaxaqueñas para pedirles nos ayuden a cuidar a los padres de sus hijos. Asimismo, le tenemos que pedir a las autoridades educativas de Oaxaca y a las federales que tomen todas las providencias para que, de llegarse a concretar el despido de los maestros
de estas dos escuelas de las que hemos estado hablando se les reemplace de inmediato para que los niños no pierdan un solo día de clases, porque ese es el derecho, repito, fundamental que tenemos que cuidar entre todos. Muchas gracias y creo que en ese sentido pasamos a la sesión de preguntas y respuestas que va a coordinar nuestra dirección de nuestro equipo.